A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Tradicional saludo nuestro este año, en el 2024, hoy a jueves 26 de diciembre de este año, ya terminando el año, volviéndonos a encontrar en este espacio de la tarde de Radio Mundo, en este espacio del 1170 AM de vuestro dial, aquí donde empieza otro capítulo, el número 79 de la sexta temporada de la Hora Global. Y estamos hoy cerrando un capítulo de análisis sobre determinado evento internacional. Lo hicimos el jueves pasado con el caso de Medio Oriente. Obviamente con cerrar este análisis no estamos queriendo decir que termine el evento en sí, ni que se haya dicho la última palabra, pero sí queremos llegar a fin de año, o por lo menos a estas fechas, con una noción de hacia dónde puede ir mucha de esa realidad. En particular, obviamente lo estamos haciendo con nuestro socio y amigo, ya parte de la familia, ya no sé cómo decirlo, pero como gentilmente me ha invitado a algún asado, ya es como un hermano para mí. A mí por ese lado me pueden. Ricardo Barbosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, la gente que está allá atrás del vidrio, allá Felipe, al fondo. Felipe, que está atrás de muchas cámaras. Buenas tardes para todos. Esperemos que para los que les gusta el verano, se asiente el verano. Y como decías, el jueves pasado, Medio Oriente, metimos a Turquía, que va a dar para hablar. Y la idea es cumplir con la palabra, que dijimos cada 6 meses íbamos a hablar un poco del tema de Ucrania, que esto viene con doble jugada, porque sin duda, para los que les interesa esta temática, el 20 de enero que va a asumir Donald Trump como presidente, va a ser el disparador de un montón de cosas, y no dudo que va a ser portada a nivel mundial en los medios que vos quieras, el tema de si en un día va a terminar la guerra o qué va a pasar. Entonces es lo que vamos a tratar de ver. Está bien. Amigos, para ubicarnos en contexto, aunque ustedes ya lo tienen en el contexto, lo que debemos decir para entrar en tema, para empezar a hincar el diente en este tema, es que 10 años después, esto es Radio Verdad, te escucho. No, antes de que entres en el tema, para pasar unas pequeñas noticias. Sí, cómo no, dale, tranquilo. Para que vean que nosotros nos estamos relajando, pero el mundo sigue funcionando. Bien. Estados Unidos aumentó a 2.000 efectivos en Siria, que había bajado. Los kurdos empezaron a atacar parte del norte de Siria para tratar de recuperar los territorios que perdieron con el ejército libre de Siria, apoyado por Turquía. Frente a España se hundió un barco ruso que supuestamente iba a Siria a recuperar material. Rusia dice que fue un atentado. Otra vez los cables submarinos en el Báltico entre Finlandia y Dinamarca han tenido problemas, porque la vez pasada hubo un barco chino que se olvidó de levantar el ancla y solamente le arrastró 120 kilómetros por el mar Báltico, arrancando todos los cables que había en la vuelta. Rumania dice que un misil ruso que llegó a Ucrania no pasó por cielo rumano. El primer ministro eslovaco se reunió con el presidente ruso, supuestamente es por el tema del gas. Taiwán está incorporando Internet de Elon Musk para poder contrarrestar cualquier ataque chino cibernético. Se han registrado ciberataques chinos a Estados Unidos. Israel, como salió en las noticias, atacó Yemen. Algo que pasa en las guerras, un F-18 del portaaviones Abraham Lincoln fue derribado por un mismo buque norteamericano. Los temas de coordinación en la guerra son complicados. Estados Unidos el 22 de diciembre incorporó otro submarino nuclear, el USS Iowa,
el sexto en este año de una serie de 12, a cada uno de valor solo el submarino de más de 1.200 millones de dólares. Italia compra 24 aviones de combate Eurofighter. Egipto gasta 5.000 millones de dólares en tanques americanos. La empresa que fabrica el F-35 va a fabricar 145 más para proveer a distintos países. India compra cañones autopropulsados. Y lo que a vos sé que te gusta toda esta temática, el primer ataque completo por robots, que vamos a ver si el año que viene entrevistamos a una persona que trabajó esta temática, el primer ataque con robots procedente de Ucrania a posiciones rusas, que fue con alrededor de entre 10 y 15 robots, que son como pequeños tractorcitos que llevaban ametralladoras, monitoreados por drones y con apoyo de artillería, recuperaron posiciones. Es el primer ataque robotizado en la historia de la guerra, con éxito. Primer ataque y primero con éxito. Hacia eso vamos. Supuestamente. O sea que incluso la guerra la vamos a ver desde otra óptica en poco tiempo. En muy poco tiempo, amigos, porque es un tema a desarrollar. Tú decías que me gusta, además he leído un poco sobre eso y estoy preparando algún material justamente sobre eso, porque aquello de aquellas escenas que veíamos en Terminator, por ejemplo, algo parecido, de robots armados atacando, no están tan lejanas, están mucho más cerca de lo que la gente piensa. Volviendo a este conflicto de Ucrania, lo que tenemos que decir es, simplemente como introducción, queríamos refrescar que 10 años después de la ocupación rusa de Crimea, ya por el 2014, más de 1000 días después de la invasión de 2022, no se prevé ninguna solución militar sobre el campo de batalla. La han buscado ambas partes con ofensivas que no han contado con la suficiente superioridad de medios como para arrollar las líneas de resistencia bien organizadas. Por el contrario, se ha hablado de aquel famoso 3-1, 6-1 en determinadas circunstancias. Hoy por hoy, las ganancias tácticas de uno y otro lado no se traducen en ventajas operativas o estratégicas decisivas y continúa la guerra de desgaste. Esa frasecita se ha convertido en la descripción cuasi genérica de esta guerra. Mientras, y confirmada la llegada de la administración Trump en enero, se multiplican las expectativas de que Rusia y Ucrania negocien un acuerdo para poner fin a la guerra. Nos estamos acercando siempre, amigos, y ya doy por finalizada este introito, a aquello de que si había una paz en algún momento, iba a ser, como el 90 y pico % de los casos, nos enseña la historia, una paz negociada. Es más fácil llegar a armisticios y altos al fuego cuando las partes en conflicto asumen que no pueden conseguir sus objetivos estratégicos. Algo de eso yo le leí a Raymond Aron cuando Ricardo me obligaba a leer esas cosas, que decía que a veces no era necesario ganar, sino simplemente no perder, o ir yendo más allá, que el enemigo o el adversario tenga la percepción de que yo no pierdo. La incertidumbre, los costes, la fatiga del combate van creando un ambiente de opinión favorable a una salida negociada, que cristaliza cuando lo que se puede conseguir pactando supera lo que se puede conseguir combatiendo. Estamos cruzando esa línea hace bastante tiempo en este caso. Hoy por hoy, ninguna de las dos partes en Ucrania tiene motivos para parar la larga guerra de desgaste en la que se encuentran. Motivos rápidos, motivos urgentes. Ambos persiguen el mismo objetivo estratégico: controlar la soberanía e integridad de Ucrania. Es existencial, como dijimos nosotros, en algún momento para ambos bandos, para lo que no les basta mantener el territorio que controlan en la actualidad, y cualquier armisticio sería provisional. Ambos se aferran a una palabra, que es la que para muchos inició este conflicto: seguridad. Ese parece ser el tema. Siempre nos han dicho, y ahí ya Ricardo te cedo la palabra, desde sobre todo algunos oyentes, que yo estaba siendo un poco asimétrico en los comentarios en cuanto a que esta guerra, como la de Oriente Medio, se le había agregado un ingrediente que hacía muy difícil que se negociara rápido, que es el hecho de que es una guerra existencial para ambos. Eso hace que tú extremes tu resistencia y que de alguna manera luches lo que no lucharías en otras circunstancias. Y hay gente que me dice, bueno, es existencial para Ucrania.
Yo diría que es existencial para Ucrania y es existencial para Rusia a mediano plazo, y hay que entenderlo. No estoy ni defendiendo a Rusia ni nada que ver. Estoy tratando de hacer un análisis a mediano plazo de algo que está sucediendo. No sale por arte de magia la intención de expandirse de la OTAN, por ejemplo. Facilitado o no por los países ex-URSS, que no dudo que haya sido facilitado por eso, siempre hay una tentación de expansión de parte de la potencia. Entonces, estas guerras son existenciales. ¿Se luchan hasta el final? Bueno, no. Como acabo de decir, cuando lo que puedo conseguir negociando supera lo que puedo conseguir combatiendo o perder, incluso combatiendo, es hora de sentarse a charlar. Sí, pero esto es toda una intención, Ricardo. El tema es el análisis que vas a hacer ahora en cuanto a cómo lo vamos a hacer juntos porque sin duda hay un montón de interrogantes. Ahora lo que vamos a empezar a presentar es información y, como vos decías, acá no estamos buscando ni compartir criterios, no estamos tampoco para cuestionarlos, sino para tratar de comprender el por qué toman esas decisiones. Porque cada uno de los bandos tiene lógicas de pensamientos diferentes que justifican las acciones que están haciendo. Entonces, para tratar de entender qué es lo que pasa, tenemos que tratar de comprender cómo piensan cada uno de esos bandos. Por eso en la primera diapositiva que nosotros hemos armado, ahí lo que tenemos sacado del Instituto para la Guerra, que es un think tank norteamericano, que pueden entrar cualquiera puede entrar por su página web, y sin dudas debe ser el mejor que está informado. Y ahí lo que se ve es lo que pasaba hace 6 meses atrás y lo que está pasando ahora, que no hay grandes diferencias. Siempre lo hemos dicho acá, la famosa frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, hace 6 meses atrás, el presidente ruso hablaba de desmilitarizar, desnazificar esa zona, hablaba de la incorporación de un ejército profesional, también hablaba de aumentar ese ejército sin llamar a una movilización, porque las movilizaciones son malas consejeras para los políticos. Aunque sea un gobierno autoritario controlado, tiene su efecto en la población. Y la otra vez estaba pensando en casa, y esto es como un paréntesis, Corea del Norte está combatiendo ahora en Rusia. La pregunta es, ¿entrará a combatir dentro de Ucrania? No se sabe. Pero la otra cosa que yo estaba pensando era, los heridos que vuelven a Corea van a contar lo que vivieron. Van a pasar a ser, porque la historia lo ha marcado así, focos de desestabilización. Claro, porque Corea pasa a ser un país beligerante, pero con no los solo pros y los contras de serlo. Es claro, decir, pero imagínate, con toda la incidencia social de eso, de enviar sus ciudadanos a la guerra. Claro, siempre se dice que los militares son los únicos que marchan y cantan para ir a la muerte. Entonces no dudo que deben haber cantado y marchado dentro de Corea del Norte para ir a un enfrentamiento. Muchos no van a volver, muchos van a volver con lesiones, pero van a contar lo que estuvieron viendo. Y ha pasado en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, como foco de desestabilización. También de hace 6 meses para acá, yo tengo acá una línea de presupuesto ruso del año 2023 al 2026, con el aumento de los gastos. Y el aumento de los gastos son decisiones políticas. Entonces, como bien lo dijiste, esto es una guerra de desgaste, donde la lógica rusa no ha variado en lo que ha sido prácticamente de la Segunda Guerra Mundial para acá. Por ejemplo, ¿por qué el ataque ucraniano con robots? Porque si Ucrania tiene en un frente de, vamos a ponerle 1000 metros, 20 soldados, del otro lado tienen 100 soldados. Entonces siguen teniendo ese problema de números, y lo que se ha visto en estos últimos meses, que han salido en algunas noticias, no solo la incorporación de Corea, no solo la incursión ucraniana en Kursk para no se sabe qué, puede ser un cambio territorio por territorio,
También no hay que olvidarse que por febrero hubo casi 6 meses de discusión en el Parlamento, en el Congreso americano, por el suministro de armas. Sí. Y eso todavía se está resintiendo al día de hoy porque el territorio que se perdió por la falta de abastecimiento de armas no se ha podido recuperar. También nunca se han llegado a los estándares que se pensaban llegar, que era del abastecimiento de munición al ejército ucraniano. Siempre la relación con el ejército ruso ha sido 6-1 a favor del ejército ruso en munición y en personal. Recordemos que en este momento, a los amigos, recordemos que en este preciso momento, no sé qué va a pasar mañana, si alguien nos pregunta en qué está la guerra en este momento, es que está avanzando el ejército ruso centímetro a centímetro. Muy lento, no pero metro a metro. Pero es una situación donde día a día hay un pequeño avance, lo cual políticamente es relevante a favor de unos y en contra de otros, lo que hizo que Zelensky hoy de mañana hiciera alguna declaración justamente diciendo lo mismo que dijiste tú, Ricardo, en el sentido de que el avance soviético, mira cómo estoy, el avance ruso, vamos a volver a eso aunque no lo crean, el avance ruso se explicaba por la demora en los suministros de defensa de parte de Estados Unidos. Claro, porque esto es, disculpen que haga este tipo de comparación, es como los juegos que tienen por computadora, donde se le vienen un montón de malos y matan y matan y matan, pero llega uno de la montaña, los llega a atacar. Entonces, esto es lo que está sucediendo, la misma táctica que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Vos decías, avances lentos, pero avance al fin. Sí, el avance hoy es el doble de lo que era en el 2023, pero el avance del 2023 era 1 kilómetro por mes. Ahora estamos hablando de 2 kilómetros por mes. Estamos hablando de que se está hablando de 12.500 muertos rusos por semana. Claro. ¿Por qué? Ya eso va a ir al final por el tema de la negociación. Pero en este proceso de sus últimos 6 meses, el ejército ruso está ganando más territorio, aparecen en noviembre las tropas norcoreanas, el 17 de noviembre se autorizan los misiles de largo alcance por parte de Occidente, 19 de noviembre Putin cambia el decreto de la doctrina nuclear, el 21 de noviembre se utiliza el misil Aresnik que sale desde la costa del mar Caspio, en 15 minutos hace más de 1.500 kilómetros. Un misil estratégico con capacidad de llevar armamento nuclear. Entonces, si pasamos a la segunda diapositiva, hay unos datos, a ver, que por ejemplo, yo siempre decía, el presidente ucraniano, cuando tenga que negociar, ¿cómo va a ser para negociar con todas las muertes que tiene y la pérdida de territorio que tiene? Y en esta diapositiva que armamos de varias informaciones, como me dice un camarada y amigo, Daniel Oliver, en los mapas no hay arriba o abajo, hay norte y sur. Entonces acá le vamos a decir que hay un norte. En el norte arriba, lo que tenemos en rayas azules y las rayas rojas son recuperación de terreno. El azul es por los ucranianos y la roja es por los rusos. Y si vos ves las gráficas a la derecha, cómo han sido las conquistas de territorio mes a mes. Sí. Y este último mes ha sido mucho más, que compensan lo azul, que eso corresponde a Kursk y a algunas áreas. Claro. Abajo, pese a la llamada del primer ministro alemán, que después de la primera llamada del ministro alemán a Putin, la respuesta fueron 200 misiles en un solo día a la capital Kiev. Ahí lo que hay es una gráfica, que eso lo sacamos de Fonseca, donde ahí se registra por mes la cantidad de lanzamiento de misiles contra Ucrania. Uh-huh. Entonces lo que vos ves que en los últimos meses la cantidad ha aumentado con misiles de procedencia rusa y de procedencia norcoreana. Tenés que sumarle a eso la presencia masiva de drones, ¿no? que utilizan. Yo la otra vez en una charla les decía... Hay gente que menosprecia esos números, pero los drones son protagonistas en esta guerra. 2024 se calcula entre los dos bandos 6 millones de drones utilizados y permanentemente hay 10.000 drones volando. Okay. Y a la derecha
la encuesta que me cuestiona más a mí, porque yo planteo cómo el presidente va a negociar. Sin embargo, lo que vos ves en la línea verde, que desciende, que va del 70% al 38%, sí, en las personas, es una encuesta de Gallup hecha en Ucrania, sí, donde las personas plantean que solo ahora el 38% estaría dispuesto a continuar la guerra. Frente a un 74 que tenían en el año 2022 cuando empezó. En el 2022 habían 23% que planteaba negociar, y ahora estaba planteando negociar un 52%. Y el tiempo juega a favor de Putin. Claro, y que no responden es un 9%. Entonces, como siempre lo hemos hablado acá, la guerra de desgaste que vos dijiste, a largo plazo le servía a Rusia, porque por un lado vos tenés sociedades democráticas que se empiezan a cuestionar el porqué de seguir financiando la guerra y qué beneficios le trae estar en esa guerra, porque Europa, no nos tenemos que olvidar de que pasó de un 0% de inflación, sí, a tener casi un 10% Alemania, un 8% promedio. Todo a consecuencia de las sanciones económicas a Rusia por este tema de guerra. Entonces, todo esto es lo que estamos planteando y después del corte vamos a seguir. No, lo seguimos, sí, es para la mesa de negociación. Perfecto. Amigos, en 2 minutitos volvemos sobre la correspondencia o no, la pertinencia de negociaciones en este estado de la guerra. Ya volvemos. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos, y como es costumbre también en todos los programas de Radio Mundo, en la tanda avanzamos con idas y venidas, acuerdos y desacuerdos sobre este mismo tema del que estamos hablando. Estamos hablando de que esta guerra podría derivar en un mediano plazo, y por eso estamos cerrando el año con esta idea, hacia una negociación, y queremos tratar de dejar en este programa algunas puntas de lo que sería esa negociación. Esa negociación tampoco es algo inédito. Los 2 acuerdos de Minsk en el 2014 y 2015 existieron, no solucionaron el conflicto, pero aliviaron la situación humanitaria en ese momento. Tras la invasión de 2022, Rusia y Ucrania además negociaron en Bielorrusia, hay que recordarlo, y Turquía, para establecer corredores humanitarios y treguas. Rusia solicitó la neutralidad de Ucrania y esta solicitó garantías de seguridad y recuperación de su integridad territorial. Ucrania descartó negociar tras su exitosa ofensiva de otoño, y Rusia puso el foco en el reconocimiento de sus ganancias territoriales. El presidente Zelensky llegó a presentar un plan de paz de 10 puntos al G20 en noviembre del 2022 y lo desarrolló en la cumbre de paz de Jeddah en Arabia Saudí en agosto del 2023. En él consideraba innegociable la integridad territorial y a cambio del cese de hostilidades solicitaba reparaciones medioambientales, energéticas, alimentarias, digamos, toda una larga lista, junto con una garantía de cumplimiento. Además, hubo otras iniciativas de otro lado, sin presencia de Rusia, por ejemplo, iniciativas ucranianas. Se han registrado ofertas de mediación de Naciones Unidas, la Cruz Roja, China, Turquía, Arabia Saudí, estuve anotando, para establecer corredores humanitarios, por ejemplo. Mariupol, Gerson y Svedovnetsk sería. Intercambiar prisioneros, allá por el 2022. Los presidentes de Egipto, Islas Comoras, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Zambia y Uganda se reunieron en algún momento por separado con los presidentes Zelensky y Putin, allá por junio del año 2023, del año pasado. Qatar, junto con Sudáfrica y la Santa Sede, llegaron a interceder el año pasado, en el 2023, para aliviar la situación humanitaria de los prisioneros y repatriar, por ejemplo, niños ucranianos. Fue noticia. La negociación es algo que no sería inédito, Ricardo, pero el tema es en qué momento de la guerra estamos. Hablamos de guerra de desgaste,
Yo te decía en la tanda que cuando uno elige la guerra de desgaste, y Rusia sabemos que la eligió porque también para ellos es una reivindicación histórica, así han luchado y así pretenden seguir luchando porque ellos dicen que así saben luchar. Cuando uno elige la guerra de desgaste supone dos cosas, y esta amigos, les pido su indulgencia, este razonamiento es mío, totalmente ignorante de este tema, preguntándole a un militar sobre esto. Yo supongo, Ricardo, que cuando uno elige una guerra de desgaste, elige, en primer lugar, pretende que uno puede soportar eso, es decir, que tiene espalda para llevar adelante una guerra a mediano y largo plazo, pero fundamentalmente uno debe suponer, es mi evaluación, que en algún momento de esa guerra el otro tiene la debilidad de poder perder esa guerra de desgaste. Es decir, yo veo a mi enemigo a los ojos, inicio una guerra de desgaste y mi éxito va a depender, y yo lo elegí, y por eso espero que eso suceda, de que en algún momento se derrumbe. Eso lo eligió Rusia. No salió tal cual, pero como están dadas las situaciones hoy sobre el terreno, tampoco está tan lejos de que llegue un final feliz. Se piensa eso porque también hay un momento, como tú mismo lo dijiste en algún momento en algún programa, en que las cosas para Rusia no habían salido como se pretendían, pero ellos siguieron apostando a una guerra de desgaste. Así que alguna reunión interna, algún momento de mirarse las caras, el comando ruso tiene que haber existido, donde deben haber dicho, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos. Vuelvo a la frase que dije. La guerra es la continuación de las políticas por otros medios, de la política por otros medios. ¿Por qué digo esto? Como bien vos dijiste, cuando comenzó la guerra hubo una decisión política de iniciar ese conflicto. Con los reveses que hubo, la decisión política no podía cambiar, porque lo que iba a cambiar caía toda una serie de valoraciones que correspondían a la que era la segunda potencia militar del mundo. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando fue la guerra de las Malvinas, que los británicos desembarcan en San Carlos, que vendría a ser como si fuera en una isla, en el extremo de una isla, y la capital estaba en el otro extremo, y tenían que cruzar toda la isla, que la cruzan caminando, en el medio había un lugar llamado Goose Green, que era a la derecha del camino por donde ellos iban a seguir. Ellos podrían haber bloqueado ese camino para que no los atacaran los argentinos. Pero desde el Reino Unido, desde Londres, necesitaban una victoria para que el pueblo, para levantar el ánimo del pueblo y que esa decisión política fuera buena, y le dan la orden al general de atacar Goose Green. Y él lo reconoce. No siendo un objetivo militar necesario. Relevante. Necesario, bien metida la palabra. Necesario. Te agradezco la aclaración. Necesario. No era necesario. No era necesario. Lo atacan y lo conquistan y salen todas las tapas de los diarios. Entonces, Rusia, cuando inicia su guerra, con un error de apreciación, empieza a tener problemas. Pero después de que empieza la guerra, los objetivos estratégicos los mantiene en lo político, pero no en lo territorial. ¿Por qué digo esto? Porque en un principio era la conquista de toda Ucrania, hoy es la conquista del famoso Donbass, con esas 4 provincias oblast. Sí. Entonces, el objetivo político se mantiene, no se mantiene transformar el objetivo político en algo palpable. No es Ucrania, son esas 4 provincias. Pero la imagen del político, del líder, del Estado-nación poderoso, se sigue manteniendo, y la entrada en una guerra de desgaste, la visión que se tenía era que como Ucrania no tenía tanto material, no se previó, se previó poco que lo abastecieran con material de la Unión Soviética, de todos los países, porque limpiaron a Europa de material de la Unión Soviética. Después de eso empezó a venir el material occidental, y por el otro lado vos tenías preparadas reservas de material, y esas reservas de recursos humanos históricos de la Unión Soviética, hoy Rusia, para poder seguir el conflicto, y en un periodo de tiempo, que sería 3-4 años, poder lograr conquistar ese nuevo territorio determinado militarmente, pero no políticamente. Porque al principio la conquista era de toda Ucrania. Cuando sale mal, la conquista es del Donbass. Hoy lo que se ve y lo que se está hablando, y por eso la diapositiva que vamos ahora a presentar, y vamos a algo que vos dominás, Gustavo, y en relaciones internacionales se domina, que son los temas de teoría de juegos.
hoy Rusia tenés una inflación alta, una caída del rublo, los alimentos en noviembre tuvieron casi un 9% de inflación, falta de mano de obra porque 1 millón de personas capacitadas para trabajar se fueron y otras están en el ejército, no hay casi desempleo, 1/3 del gasto del país se está dedicando a temas militares, las empresas no prosperan, hay algunas que han ido a la quiebra, la tasa de interés, o sea, la plata que te paga el banco por tener tu plata en el banco, oscila entre el 21 y el 25%. En Estados Unidos eso fue en la época de Reagan para cortar la inflación. Los préstamos están entre el 25 y 30% para poder trabajar en la industria. Y la perspectiva que esa economía no puede seguir así. Entonces, la guerra del desgaste. Pero la guerra del desgaste no quiere decir una guerra infinita. Porque el desgaste tiene un fin. Cuando se desgasta algo tanto, se rompe. Claro, el tema es que el adversario se te tiene que derrumbar antes que los costos tuyos sean demasiado altos. Nosotros hicimos un programa hablando del tema de recursos y materiales. Y hablábamos de la cantidad de tanques que tenía Rusia. Hoy lleva gastado de esa reserva, se calcula, en un 80%. Entonces, ahora vos ves misiles coreanos, ves más armamento de artillería iraní, no se sabe qué va a pasar con los tanques que iba a vender India. Tenés el gran sostén de Rusia, es China, sí. Lo está apoyando para no dejarlo caer, porque lo estábamos hablando en el corte, en el decreto actual que lo va a cambiar Donald Trump, el que hizo Biden en el 2020, donde estableció objetivos para Estados Unidos, el estratégico es China y el local es Rusia. Entonces, pasan las administraciones, se podrán pelear, pero siguen teniendo como objetivo estratégico enfrentarse a China. Y Rusia es un paso. Por eso, para mí... China lo sabe. Claro que lo sabe. Pero si no entendés por qué todo lo que le está dando Europa y lo que le está dando Estados Unidos, ¿por qué no lo empezó a dar de entrada? ¿Por qué fue dosificando? Si sabían que Ucrania iba a tener un problema, que es la tasa de reemplazos en recursos humanos. O sea, los 70.000 soldados muertos que tiene ya Ucrania, más casi los 200.000 heridos que tiene, no los puede reemplazar rápidamente. Ya hizo una movilización. Va por la segunda. Rusia no está queriendo hacer una movilización porque esto recuerda la época de la Unión Soviética invadiendo Afganistán. Sí, sí. Entonces, todos estos elementos que nosotros estamos planteando, y si ahora podemos poner la diapositiva de teoría de juegos, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque yo me hacía unas preguntas. Vamos a la mesa de negociación. Gustavo, te llevo a la mesa de negociación. Sí. ¿Qué lugar querés elegir? Porque en Europa no la podés hacer. Claro. En los países que apoyan a Rusia tampoco. ¿La hacemos en el medio del Mar Negro en un barco? ¿Quién nos va a dar la seguridad? ¿Van a ir el presidente Putin y va a ir el presidente Zelensky a negociar directamente? ¿Quiénes van a ser los participantes en esa mesa de negociación? ¿Cuánto va a durar la negociación? Si nosotros buscamos referencias históricas, la guerra de Corea se pusieron en el medio de la zona desmilitarizada y negociaron ahí, y las mesas siguen estando. ¿Va a haber un cese del fuego antes? En las partes de cuando se hacen los ceses de fuego, en el derecho internacional se habla siempre del status quo, pero la frase completa es status quo in bellum. ¿Qué quiere decir esto? Detener la situación, congelar la situación en el conflicto, para dar la oportunidad de negociar. Por eso es que en esa gráfica que vimos, la cantidad de misiles que se lanzaban, la cantidad de tropas que están incorporándose para tratar de conquistar territorios, que básicamente lo que se trata de lograr es toda la provincia del Donbass, conquistarla para cuando yo tenga que ir a negociar, no voy a negociar la provincia del Donbass porque ya la conquisté. Entonces, ¿cómo va a afectar el territorio que tiene Ucrania dentro de Rusia, en Kursk? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? La negociación va a ser una negociación muy complicada,
por todos los parámetros de qué es lo que vamos a hablar. Y lo que da la impresión, porque es que Rusia no va a cambiar sus objetivos, volviendo a lo que vos decías, si cambia sus objetivos demuestra debilidad. Entonces, en esta diapositiva que nosotros tenemos a jugadores, a reglas, a las consecuencias de las recompensas. Tenemos un camino sencillo que hablaba de un punto A, de invadir, no invadir. Si invado, paso a un punto B, y en el punto B, ¿qué tengo? O me rindo o peleo. Y lo que tienen los números entre paréntesis, para los que vean esto por YouTube, o los invito a buscar, son las valoraciones. Claro. De qué valor tendría esa respuesta. Pero a su vez, en esas teorías de juegos, tengo teoría de juegos que no son clásicos, que son juegos evolutivos, juegos en manadas, juegos poblacionales, los clásicos, que son cooperativos, como es el dilema del prisionero, los no cooperativos, que es el juego de la gallina, que se enfrentan y el que tuerce es el más débil. Y ahora lo que se está hablando a nivel de negociación es lo que se llama el BATNA, B larga A-T-N-A, que quiere decir Best Alternative to a Negotiate Agreement. O sea, la mejor oportunidad para negociar un acuerdo. Todos esos elementos que estamos mencionando, yo los voy a llevar a la mesa para ver en qué momento puedo ceder y en qué momento no, o en qué momento me tengo que retirar. Porque como lo vemos en la diapositiva, hay un juego con un objetivo, con varios objetivos, y ahí tenés la decisión personal, si es juego cooperativo, no cooperativo, o de múltiples objetivos. O sea, ir a negociar no es voy, nos juntamos, nos sentamos y hablamos. Hay toda una preparación atrás, con visiones del otro, claro, que son lo que van a fundamentar. Y un parámetro fundamental debe ser, en el momento de la negociación, qué tenés en tu poder. Claro. Por eso estos avances metro a metro, kilómetro a kilómetro, son capital negociador, en la medida de que los vas... Es pero para el combatiente lo peor que puede haber es que le digan que va a haber una negociación. Claro. Porque todos aceleran. Porque quieren que termine la guerra. Pero más que termine, cuando yo voy a la negociación, mirá si no terminó la guerra, es un cese al fuego. Entonces vos quedás congelado en las posiciones que tuviste. Sí. Si yo logré en el último mes un gran avance, porque metí a todos, así mueran 20.000 por semana, no me importa. Y el resultado de la negociación es que tenés que entregarlo. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Por eso la jugada de Kursk, que nosotros la comentamos acá, hoy lo que se plantea es un cambio de territorio ruso por territorio ucraniano. Pero podría Rusia decir, yo no necesito el territorio de Kursk, porque yo lo voy a recuperar, porque tengo el poder para recuperarlo. Porque estoy combatiendo dentro de mi territorio. De su territorio. Porque este acuerdo de paz es para el conflicto dentro del territorio ucraniano. Claro. Por eso, después del 20 de enero, cuando asuma Trump, vamos a ver cómo se va a mover esto y trayendo... Con un experto en negociaciones también presente, ¿no? Las segundas líneas van a ser importantes ver quiénes están en esas segundas líneas. Quiénes van a ser los equipos de los dos lados. Porque la voy a complicar un poco más. ¿El llamado de Trump va a responder Ucrania y va a responder Rusia? Vos me decías cuando estuvimos en la tanda. Trump dice que si no van a negociar no los va a apoyar, pero hace 2 días dijo que lo iba a apoyar incondicionalmente. A su vez le está pidiendo a la OTAN que suba al 5% el gasto militar, pero Trump nunca dijo que lo va a dejar de apoyar. Lo que está diciendo, y lo ha dicho varias veces, es que no quiere apoyar gratis. Entonces, claro, si me pagan, yo te doy. Lo que pasa es que, Ricardo, en ese entre líneas, ahora yo me pongo en la figura de Putin, como me puse recién, está el tema de que tampoco nunca Putin dijo exactamente qué quería, sino hizo una frase que, digamos, para los que estudiamos relaciones internacionales es bastante clara, pero es cierto que no es concreta. Es decir, que su prioridad es la seguridad, es garantías de seguridad. Entonces, algunos han evaluado la posibilidad entre líneas que es tan en el aire como lo que acabas de decir tú sobre Trump. Bueno, podría Ucrania no formar parte de la OTAN y eso ser suficiente garantía para Putin, porque no le interesaría que hubiera
muchísimo armamento en Ucrania si sabe que existe la promesa de que no implicaría un peligro. No te lo voy a responder ahora. No me lo respondas, pero todo esto no tiene mucho asidero, pero en una negociación... Después de que pasemos la pausa, sí, vamos a mostrar 2 diapositivas, una superpuesta, que esto a otro camarada y amigo que nos escucha siempre y nos usa para cuando viaja en carretera, Fernando Elizondo, compañero mío. El único problema es que después nos escuche y después me viene a hablar y discutimos. Pero nos escucha. Están los amigos. Pero vos fíjate que hay que ver si en el CALEN, cuando se da la maestría de estrategia, se habla que los factores de poder nacional son 5: el político, el militar, el económico, psicosocial y el científico tecnológico. Tiene que haber esa valoración, pero también hay un tema de lo que es el discurso político y lo que es la realidad, porque vos acabas de decirme que el presidente ruso se va a basar en un tema de seguridad de Rusia. Bárbaro. Para él la seguridad está amenazada porque Ucrania entrará en la OTAN, pero no está amenazada entonces porque tiene al lado Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Turquía y abajo, donde todos están casi siendo ya. Lo que pasa es que también perdió toda esa vieja Yugoslavia que era de influencia soviética, que hoy está todo en la OTAN. Claro. Otra pregunta que te voy a hacer después de la pausa es: ¿quiénes van a negociar? Porque ese también es la gran pregunta. Ya volvemos, amigos, 2 minutos más y nos volvemos a ver aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 26 de diciembre del año 2024, amigos, aquí en el 1170M de nuestro dial, aquí en La Hora Global. El día siguiente al Día de la Familia, me estoy poniendo un poco humorista con una especie de debate que se ha dado en las redes en los últimos días. Espero que todos haya pasado un Día de la Familia como Dios manda, vamos a decirlo así. Que cada uno lo haya disfrutado como quiera y que le diga como quiera. De mi parte sigo diciendo Feliz Navidad, un ateo. Y bueno, ojalá que todos estén bien. Aquí en todo el planeta, por supuesto, ¿no? Volvemos a Ucrania, volvemos a esto. Vamos a la última diapositiva, que ahí... Vamos a la última diapositiva. Que ahí, como hemos hablado muchas veces geopolítica, en esta diapositiva, como diría mi compañero, al norte, tenemos un planiferio donde en color negro está Ucrania, en el medio, y ahí podemos ver en color rojo los países que apoyan, o difumados como Irán y China, que medio apoyan. Con unos sorprendentes colores naranjas en Sudamérica y en Centroamérica. Sí, que son esos apoyos que nadie entiende, pero está. Llamémosle Venezuela y Nicaragua. Venezuela, ¿no? Cuba y Nicaragua. Ahí va. Está. Y después tenemos el color azul, que básicamente es toda la OTAN, y el resto ni sí ni no. Pero abajo, lo que fuimos a buscar fue uno de los mapas originales del libro de Spingman, publicado en el 42, Estados Unidos frente al mundo, que es uno de los principales geopolíticos norteamericanos, que al día de hoy se sigue manteniendo sus teorías, y ahí aparece el mismo mapa, pero se presenta lo que es el Heartland o el corazón, que es lo que habría que controlar, el Rimland, que es el anillo, que Spingman decía que había que controlar eso, porque entrar al corazón es muy difícil, y tenemos sumados las rutas de navegación principales. Entonces, en esta negociación, como vos terminaste el bloque anterior preguntando ¿quiénes van? Pero aparte, esos que van, ¿a quiénes representan? Porque podemos asumir que Zelensky es el mascarón de proa, en términos náuticos o marinos, de la OTAN y de los intereses de Occidente. Y por el otro lado podríamos decir que Putin representa no solo los intereses rusos, sino los intereses iraníes, los intereses de China, los intereses de algunos países próximos, que algunos estén en el BRICS, pero a su vez, si lo miramos con lo que planteaban en el 42 abajo, lo que se está dando es esa pelea en ese lugar
que es el Heartland con el Rimland, o sea, el corazón con el borde, que ya los países, como le decían, los continentales contra los países transatlánticos, los continentales ya perdieron toda Yugoslavia, que antiguamente la controlaban y hoy toda esa Yugoslavia está vinculada a la OTAN. Ucrania sería un avance más para los atlantistas. Sí. Nosotros acá lo estuvimos hablando de Georgia, que está al otro lado del Mar Negro. O sea, un avance de un modelo de un modelo social, modelo liberal, con una economía liberal basado en libertad y la escucha de las opiniones de los ciudadanos, que sería el modelo atlantista contra el otro modelo no atlantista. Entonces, en esta negociación que supuestamente, digo yo, el 21 de enero, y capaz le puedo errar, pero habían dicho que en un día lo iban a arreglar, vamos a ponerle que en un día invitan a las charlas. Seguramente se plantea el problema y se den los pasos necesarios. Pero ¿cuántos meses van a demorar? Por eso, me parece que también Trump debe defender de alguna manera su imagen política y si no pone una negociación sobre la mesa, pone una agenda sobre la mesa. Ahí está el otro tema, el discurso político. Claro, que como dijiste tú varias veces en el programa, el discurso político termina siendo la hoja de ruta válida. Claro, entonces tenemos un Trump que tiene un discurso político, un Zelensky que tiene su discurso político, un Putin que tiene su discurso político, y atrás de cada uno de los principales participantes hay otros con otros discursos políticos, y el de Trump de repente es el más sencillo. Yo los quise reunir, no pude, y va a tener que decidir apoyar a uno. Y supuestamente, por la lógica, por la forma de ser, si Rusia se niega, va a apoyar mucho a Ucrania. Si Ucrania se niega, la va a dejar de apoyar y le haría un favor a Rusia. Putin, sí. Pero Estados Unidos apoya la mitad de Ucrania. Y la otra pregunta es la otra mitad, que es Europa. ¿Qué va a hacer? Porque los países bálticos que vos mencionaste en el corte, Lituania, Letonia y Estonia, todos te están diciendo, cuando pare esta guerra, se van a rearmar para tener otra guerra. 10, 15, 20 años. Piensan que ellos siguen. Polonia piensa lo mismo. Sí. Hay un tema allí que es... Estados Unidos... Perdón, Trump. Vamos a hablar de Trump porque en realidad hay que hablar de Trump. Trump tiene convencimientos propios sobre la guerra. Un convencimiento es que él está dispuesto a ceder la mitad de Ucrania. Él no sabe si Europa está dispuesta, no sabe si Putin está... Él sigue a Huntington en su libro Choques y Civilizaciones, Ucrania dividida en dos. El río Dnieper para él es la frontera. Y si Zelensky está dispuesto. Ese es harina de otro costal. Pero él está dispuesto en última instancia, lo último que entregaría, lo entrega. ¿Ah? Ahora, tú preguntas, ¿qué haría Europa? Bueno, yo creo que Europa está en un dilema que es interesante. En primer lugar, Europa abandonó la inocencia. Europa se dio contra la pared, vio la realidad y sabe que están, desde el punto de vista militar, solos. Muy defendidos, pero solos. Pero están en una posición o en un momento, y esto es lo triste, y es lo triste para Europa, en un momento en que ellos puedan decir, bueno, empezamos a caminar por nuestro propio pie, con nuestros propios argumentos y con nuestros propios suministros, todavía no. No, todavía no. Entonces, ese es un mal momento. Porque han tenido Europa. Más peleas que coincidencias para tratar de enfrentar este problema. Es un horrible momento para Europa para tomar este tipo de decisiones o oponerse a este tipo de decisiones. Por eso la veo tan débil esta toma de decisiones. Entonces va a tener que ser ese matrimonio de tres entre Zelensky, Putin y Trump el que termine definiendo. A Macron le gusta figurar mucho, aunque sea en la foto, así que capaz que esté allí presente también. Sí, no trajimos libro porque queríamos dedicarle más tiempo a esto, porque es lo que se va a venir y es una incertidumbre cómo se va a venir. Pero recién me hiciste acordar, hoy que mencionaste a Raymond Aron, que yo te obligaba a leerlo, hubo un libro que te obligué a leer, muy chiquitito, fácil de conseguir en la feria, en cualquier lado, que se llama La República Imperial, que es de Raymond Aron y es la bandera, es la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos, y el libro se llama La República Imperial. ¿Por qué le pone ese título? Porque Estados Unidos, siendo una república, no puede ser un imperio, o sea, no puede conquistar territorios, pero siendo una república con poder de imperio puede tomar decisiones de imperio. Y lo que vos acabas de decir de que Trump, él
entiende de que la mitad de Ucrania puede quedar en Rusia, es una actitud totalmente imperial, donde los territorios de otros yo los divido y los reparto para satisfacer mi necesidad y mis intereses. Y por enésima vez no estamos justificando nada. Estamos explicando que las actitudes. Líderes que han manejado el mundo, porque si bien el mundo es muy ancho, es cierto que ha habido líderes que lo han manejado en buen porcentaje del mismo, líderes que han manejado el mundo han tomado ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Lo más sencillo de todos, amigos, para despedir un poco el año, porque lo pueden hacer. Varias veces acá yo lo que planteé es que después de la caída del muro, de ese periodo de incertidumbre, ahora, para mi punto de vista, volvimos al siglo XIX, donde 5 o 6 imperios decidían qué pasaba en el mundo. Y hoy, si miramos, 5 o 6 estados con vocación de imperio, como Estados Unidos, deciden qué pasa en el mundo. Tienen el poder de decidirlo. Les deseo a todos un muy buen fin de año. Es bueno para sentarse y hacer, ponerlas, como decía, en las columnas a favor y en contra, para ver cómo uno estuvo funcionando, para poder arrancar con más fuerza el 25, para tratar de lograr las cosas que uno pretende, y si no las logran, por lo menos haber hecho el esfuerzo para tratar de lograrlo, que eso es lo importante, hacer el esfuerzo para tratar de lograrlo. Y como dije antes de la Navidad o Día de la Familia, o como quieran, que puedan pasar muy bien con la gente que deseen pasar. Me sumo a eso, Ricardo. Amigos, los dejamos por supuesto ahora de la mano de Eduardo Rivero, que llega con la mejor música del mundo de nuestra parte. No sabemos si es hoy el último programa, pero estamos intentando ver si la semana que viene podemos hacer algo especial. Depende también de otras personas, así que igual nos vamos a comportar como si fuera el último. Solo desearles que mucha claridad mental y mucha fuerza de voluntad para hacer lo siguiente: analizar este 2024, no importa si fue bueno o malo o regular, no importa. Analizar las lecciones que nos pudo haber dejado y decir que estas lecciones las anoto en algún cuadernito, en algún lugar, las tengo muy en cuenta para el 2025, y hacer el 2025, aunque sea un poquito, pero ojalá que bastante, mejor que este. Ojalá estén bien, que pasen muy bien. Y un gran agradecimiento a nuestros técnicos, Oscar Romero, Felipe Penades y Gabriela Pintos, que es parte de todos los programas aquí. También le agradecemos mucho. Por supuesto al equipo de producción que está aquí cerca, obviamente a Milán Logoteno, y que está atrás de todos estos emprendimientos. Y nos volvemos a ver. El mundo sigue girando, el mundo va a seguir teniendo este desorden por ahora, y vamos a tener que tratar de interpretarlo. Hasta siempre, amigos, y buen verano si no nos volvemos a ver. Gracias. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.